Hoy día vamos a llevar el tema de mecánica de músculo esquelético porque, bueno, se tenía que hacer la práctica, pero me parece que hoy día, recién a mediodía, se ha levantado la toma local. Vamos a tener que coordinar para ver pues lo de la práctica, qué fecha va a ser. Tal vez sea el día 9. Em, bueno, vamos a hablar sobre lo que es mecánica del músculo esquelético. Estaba revisando el sílabus y han hecho ya un seminario sobre lo que es la parte microscópica del músculo. Vamos a hacer un recordaris así pequeño y de ahí vamos a abocarnos a lo que nos toca, más que todo sobre lo que es la mecánica fisiológica del movimiento muscular, del músculo esquelético. Entonces, según el sílabus, debemos tomar estos temas, lo que es formación de puentes cruzados, lo que es acoplamiento de actina y miosina, el cese de potencial de acción, bloqueo neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, como decía, dentro de lo que es la estructura microscópica del músculo estriado esquelético, bueno, vamos a recordar pues que existen tres tipos de músculo: el tejido músculo, el cardíaco, lo que es el músculo esquelético que vamos a tomar ahora, y el músculo, lo que es liso. Entonces, la parte del músculo esquelético es aquella que está pues íntimamente relacionada con lo que es el esqueleto. Tiene múltiples funciones, dentro de ellas es la actividad voluntaria, el movimiento, lo que es protección de órganos, y lo que es darle forma, digamos, a nuestro cuerpo, ¿no? Em, a ver, bien. Entonces, dentro de lo que es el tejido muscular estriado esquelético, no se toman, digamos, denominaciones iguales a las que se dan pues en otros estudios de tejidos, ¿no? Más que todo de células. Entonces, aquí cambia un poquito y tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que le podríamos llamar en algún sentido sinónimos. Entonces, a lo que es la fibra muscular, ¿no? Va a ser algo, un sinónimo de lo que sería pues una célula muscular, ¿no? El sarcolema es lo que le llamamos así en el músculo esquelético, a lo que es la membrana plasmática. Sarcoplasma le llamamos así a lo que es el citoplasma. El retículo sarcoplásmico le llamamos así a lo que es el retículo endoplásmico liso. Los miofilamentos son los miofilamentos de actina y miosina. Las miofibrillas, el conjunto de miofilamentos, y el sarcómero es la unidad contráctil de la célula muscular. Bien, entonces hay que asociarnos a lo que son estos conceptos para, digamos, hablar en este idioma de lo que es el tejido muscular estriado esquelético. Entonces, como ya habrán visto, pues en las clases anteriores y en el seminario que hicieron, tenemos algunas coberturas que son bastante importantes nombrarlas. Dentro de ellas tenemos pues al endomicio, perimicio y epimicio, ¿no? Entonces el epimicio es la parte más, la envoltura más externa, ¿no? De lo que confluye ya pues lo que se llamarían los fascículos musculares, ¿no? El perimicio es aquello que cubre, aquella membrana que cubre lo que es el fascículo en sí, ¿no? Y el endomicio es aquel que cubre, digamos, a lo que va a ser la fibra muscular. Bien, entonces acá vamos a tomar más en cuenta esta unidad funcional que viene a ser la fibra muscular, ¿no? Acá tenemos un esquema en el cual se desglosa lo que es un músculo tipo bíceps, ¿no? En el cual
tenemos pues el desglosamiento hasta lo que sería la fibra muscular, ¿no? Y esta célula muscular está compuesta por lo que llamamos las miofibrillas, ¿no? Que son las más conocidas como actina y miosina. Entonces su disposición es longitudinal y van a dar pues una coloración sui generis a este tipo de músculo, ¿no? Que le llamamos por eso músculo estriado, ¿no? Va a tener una forma de estrías. Entonces, estas estrías están dadas por la disposición que tienen estas miofibrillas de actina, que son las más delgadas, y de miosina, que son las más gruesas. Entonces, acá ya tenemos una fibra muscular o célula muscular estriada esquelética, en la cual pues podemos ver acá ya lo que son las estrías, ¿no? Y dentro de ellas la composición que se trasluce a través de lo que sería el sarcolema o lo que es la pared celular, ¿no? El sarcoplasma, ¿no? Que es la parte, digamos, que está entre lo que son las miofibrillas y las estriaciones también, ¿no? Entonces, acá falta todavía una parte bastante importante, que es el retículo sarcoplásmico, ¿no? Ese está embebido en esta parte de acá entre lo que son las miofibrillas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante y es importante tomarlas en cuenta porque son bastante importantes, son fundamentales para lo que es la liberación de iones de calcio, ¿no? Que son los componentes iónicos que van a provocar, digamos, la contracción de estas fibras musculares. Entonces acá ya tenemos unas fotografías con microscopio electrónico. Es una comparación entre lo que son las fibras de miocardio, ¿no? Con las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Entonces acá se puede notar muy fácilmente, ¿no? Las estrías, estos acúmulos oscuros, vienen a ser los núcleos, ¿no? Que están en las partes superficiales o periféricas, ¿no? Y ya se nota pues acá, digamos, la disposición de las fibras, ya sean de actina o miosina. Acá se ve un poquito más claro. Y vamos a ver acá en este esquema, que ya es un poquito más ilustrativo, ¿no? Sobre lo que les decía, ¿no? Que hay que tomar en cuenta a lo que es el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, también le dicen, ¿no? Esta es una red bastante importante que está entre todo lo que son las miofibrillas, ¿no? Es una red que inclusive tiene unos túbulos gruesos, ¿no? Que se llaman los túbulos transversos o túbulos inclusive son llamados los túbulos T, ¿no? Que, digamos, se distribuyen entre todas las miofibrillas, llevando, digamos, una comunicación constante eh, con las miofibrillas, ¿no? Con la actina y y la miosina. ¿Cuál es la función de esto? La función de esto es que va a tener una concentración alta de iones de calcio. Entonces, este retículo sarcoplásmico va a tener una comunicación directa con lo que va a ser la unión entre lo que es la terminación dendrítica del nervio motor, ¿no? Y lo que es, digamos, la miofibrilla, ¿no? A continuación, bueno, acá podemos ver que tenemos pues en sarcoplasma elementos filamentosos y no filamentosos, ¿no? Dentro de los filamentosos están pues la actina y la miosina, que son considerados dentro de lo que es el aparato contráctil. Y los no filamentosos está pues el citoplasma, ¿no? Dentro de ellos están las mitocondrias, el retículo sarcoplásmico también, y lo que les comentaba, el túbulo T, ¿no?
Entonces acá también existe una gran cantidad de mitocondrias que van a dar, digamos, una capacidad eh, de brindar pues energía a lo que es la contractibilidad de lo que son las miofibrillas. Este es un esquema muy bonito en el cual ya inclusive podemos ver la neurona motora. Como ustedes saben, pues la neurona motora sale de las astas anteriores, ¿no? De la médula espinal. Y estas terminan pues con sus dendritas, ¿no? En lo que sería pues la adición hacia lo que es la unión neuromuscular, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden objetivar, se observa pues que está llegando, digamos, el impulso nervioso a lo que nosotros le podríamos llamar un potencial de acción, ¿no? Ya ustedes habrán llevado sobre lo que es potencial de membrana, potencial de acción, alguna clase relacionada a esto, pero también casi ya al final de la clase vamos a tomar un recuerdo de lo que es pues el potencial de acción también, porque es muy importante conocer cómo es que se estimula la fibra muscular. Entonces, como decíamos, el músculo esquelético estriado es un músculo que tiene pues una actividad voluntaria, ¿no? Entonces, si es que yo quiero mover, pues digamos, el hombro, el brazo, eh, tengo voluntariamente la orden y esa orden pues va por las astas anteriores de mi médula espinal y termina en las dendritas de los músculos correspondientes, ¿no? Y estos van a terminar, como se ve en este esquema, ¿no? Produciendo lo que es el direccionamiento de lo que es el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción va a tener pues una relación directa, ¿no? Mediante un neurotransmisor que es la acetilcolina, que va a estimular a la fibra nerviosa y más que todo a lo que le llamamos el retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, el retículo sarcoplásmico, como pueden ver acá, es todo un enmarañado, ¿no? Es como si fuera el queso, pues, de la hamburguesa mixta o royal que le dicen, ¿no? Es todo un enmarañado de túbulos, inclusive tiene tubos gruesos, ¿no? Como le llaman los túbulos T, y todos estos van a tener por fin el llevar, pues, la liberación de iones de calcio cuando se estimula mediante el potencial de acción nervioso, se van a liberar grandes cantidades de iones de calcio y esos iones de calcio van a estimular a lo que son las miofibrillas y eso lo vamos a ver desde acá un momento. Bien, entonces que quede claro eso, ¿no? Que los retículos sarcoplásmicos, ¿no? Y los túbulos T y todo lo que contiene van a liberar los iones calcio, ¿no? Los cuales van a empezar lo que es el mecanismo de la función muscular. Antes de eso, el sarcómero, como decíamos, el sarcómero es la mínima unidad contráctil del músculo, ¿no? Ya ustedes saben, pues, que está diferenciada en algunas líneas, ¿no? Como podemos ver a continuación, ¿no? Acá tenemos en las líneas azules lo que es la miosina, ¿no? Y en las líneas que son de color roja a rojo, sería pues la actina. Entonces son esquemas entrelazados entre ellos, ¿no? Como si se unieran pues puentes uno sobre otro, los cuales van a tener pues la actividad de poderse contraer y hacer que la miosina haga que la parte de la actina se dirija hacia la parte central, ¿no? Eso es lo que va a ser el fin de lo que va a ser la contracción muscular. Entonces, han denominado dentro de lo que es la sarcómera, pues una sarcómera está determinada o está limitada, digamos, entre dos líneas Z, ¿no? Estas son las líneas Z. Las líneas Z son aquellas que hacen la unión de lo que son las líneas longitudinales que unen la actina de dos sarcómeras contiguas, ¿no?
Y las bandas A, ¿no? Esto ya le llaman las bandas A, son aquellas que tienen una coloración un poco más oscura y están relacionadas con la miosina, ¿no? Y las bandas I son aquellas que están relacionadas solamente con la actina, ¿bien? Entonces, de este esquema, tal vez lo más importante son las líneas Z, ¿no? Las líneas Z que van a delimitar un sarcómero. Un sarcómero está entre una línea Z y otra línea Z. Lo que contiene en el centro, todo ese conjunto se llama sarcómera, ¿no? Entonces, la parte M, ¿no? La banda A, ¿no? Es la que le da la coloración más oscura y está relacionada con lo que es la miosina. Y la banda I es aquella que está relacionada solamente con la actina. Bien, si es que quieren saber más sobre esto, por ejemplo, las bandas M son las que son puramente de miosina, ¿no? Entonces, acá podemos diferenciar, por ejemplo, una línea Z, ¿no? Entre línea Z y línea Z, acá tendríamos pues una sarcómera, ¿no? Acá tendríamos una banda I, ¿no? Y esta sería una banda A. Como pueden ver, la banda A es más gruesa y es más oscura, ¿no? Entonces, en este caso, la banda A representa pues a lo que son las bandas relacionadas con la miosina y la banda I son las que están relacionadas con la actina, ¿no? Entonces acá tendríamos también una mitocondria, ¿no? Esta sería una mitocondria y también tenemos pues a lo que es el núcleo de la fibra muscular, ¿no? Este es el núcleo de la fibra muscular y esta sería la mitocondria. Bien. Este es un esquema en el cual ya nos puede ilustrar sobre lo que es la función o cómo es que funciona este sistema de contracción, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, esta es una sarcómera distendida, o sea, esto no es lo que normalmente existe, sino que solamente es un esquema para entender, digamos, cuál es la configuración de la sarcómera, ¿no? Entonces, cuando está distendida en el dibujo, porque en lo natural no creo que se pueda hacer, no podemos determinar, pues, lo que era las bandas A, ¿no? Que es la pura miosina, ¿no? La banda I, que es la de actina, ¿no? Y estas son las líneas de Z, ¿no? Líneas Z, que unen, pues, las fibras de actina entre sarcómera y sarcómera, ¿no? Entonces, eso también le llaman el filamento fino y también le llaman, pues, el filamento grueso, a lo que es la miosina, ¿no? Entonces, lo que normalmente puede existir es un sarcómero relajado, como está acá en la parte central, ¿no? Esto de la parte central, em, esto de la parte central nos traduce que existe, pues, digamos, una especie de relación eh, incompleta entre lo que es la actina y la miosina, ¿no? Y cuando ya se da la contracción de la fibra muscular, el sarcómero cuando está contraído, ya se observa pues que todos los filamentos de actina, digamos, se han unido hacia la parte central, ¿no? Y termina pues siendo de menor longitud, ¿no? Que lo que era pues inicialmente un sarcómero relajado. Es así que se produce pues la contracción muscular o de la fibra muscular. Bien, esto tal vez no es muy bien entendido hasta ahora, pero tenemos que, digamos, saber cómo es que se da este fenómeno fisiológico. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? En la parte superior, una representación de lo que es una miofibrilla, ¿no? Con sus zonas ya que habíamos indicado, ¿no? De actina y de miosina. Lo de actina, acá está representado, pues, con una forma de un color rosado, digamos, y la miosina de un color azul, ¿no?
Eso se diferencia por por la línea Z, ¿no? Que tiene que ver pues directamente con la actina. Entonces aquí ya podemos observar un poquito mejor cómo es que ya en forma molecular se puede tratar de explicar cómo es que funciona todo esto, ¿no? Entonces tenemos que acá en la parte gruesa, ¿no? De las fibrillas gruesas que son las de miosina, tienen unas cabezas, ¿no? Tienen unas cabezas, son como palitos de fósforo, ¿no? Que están un poco inclinadas, ¿no? Y que tienen, digamos, una disposición en realidad, pues, totalmente periférica, en unos 360 grados, ¿no? Sino que ese es un esquema solamente unidimensional, ¿no? Entonces, la miosina, con sus cabezas tienen un contacto directo con lo que son las fibras delgadas o las de actina. Entonces, la forma de explicar esto es que las cabezas van a coger, digamos, se van a inclinar hacia un lado distal y van a coger una parte, digamos, de la actina y la van a jalar, ¿no? Hacia la parte central, ¿no? La idea es que la miosina quede en su lugar, solamente se desplazan las cabezas de la miosina y mediante el contacto de las cabezas de la miosina con la actina hacen que la actina se desplace hacia la parte central, ¿no? Ese es el objetivo o el mecanismo, mejor dicho, de lo que es la contractura o la contracción muscular. Entonces, dentro de las miofibrillas tenemos, como decíamos, filamentos finos y filamentos gruesos. Dentro de los gruesos ya tenemos pues a la miosina, ¿no? La miosina es, bueno, acá la han catalogado como miosina tipo 2, ¿no? Dentro de los finos, el más complejo, digamos, y el que tenemos que tener un poquito más de paciencia para explicar, es sobre la actina, ¿no? La actina no está sola, la actina está relacionada íntimamente con otras moléculas, una de ellas que se llama la troponina y otra molécula que se llama la tropomiosina, ¿ya? Entonces, la actina es un filamento doble, es como esos cables de electricidad, ¿no? Que los doblan, que les hacen, digamos, una especie de correlación en forma espiroidal, ¿no? Ya, son moléculas que en realidad es un polímero, ¿no? Y que se están fijando, pues, como decíamos, a lo que es la línea Z. Y la troponina es un trímero que va a rodear, digamos, al eje que es la actina, ¿no? Y la troponina la va a enroscar por encima. Es como cuando hacen las trenzas en las niñas, ¿no? Y les hacen las trenzas solamente con cabello, sería pues la actina. Y cuando hacen las trenzas con cinta, sería pues la cinta, sería la troponina, algo así, ¿no? Entonces, la troponina le da, digamos, una configuración helicoidal que se puede ver a continuación, por ejemplo, ¿no? Acá las esferas que son, o son los círculos, esferas que son de color verde, ¿no? Sería pues la actina, ¿no? Y la troponina son moléculas de diferentes pesos moleculares, diferenciadas en colores, ¿no? Que ya vamos a ver para qué sirven. Y la tropomiosina es como la cinta que les decía para el cabello de las niñas, ¿no? Entonces, la tropomiosina tiene una disposición helicoidal, ¿no? Que ya la vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Entonces, el complejo de troponina tiene diferentes tipos, ¿no? Uno que se llama el TNC, otro que se llama el TNT y otro que se llama el TNL, ¿no? Entonces, es por eso que le dicen que es un trímero, ¿no? Son esa acumulación de tres subunidades, ¿no?
Entonces, el TNC fija lo que es el calcio y inicia la contracción, ¿no? El TNT se fija la actina, ¿no? Y el TNL inhibe la contracción. Entonces, eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Ahora, la tropomiosina, como les decía, pues es lo que rodea a la actina, ¿no? Y bloquea, esto es bien importante que sepan, la tropomiosina bloquea el sitio de unión de la actina a la miosina o de la miosina a la actina. ¿Ya? Entonces, esto es como un tapón, es como un candado, ¿no? Entonces, la actina tiene un sitio específico que va a hacer que se una, digamos, la cabeza que decíamos de la miosina, esos que parecen palitos de fósforo, se van a unir a la actina en unos lugares específicos. Y estos lugares específicos de la actina están tapados o bloqueados temporalmente por lo que se llama la tropomiosina. Bien, entonces acá, volviendo de nuevo al esquema, tenemos lo que es la actina, todo lo que son las esferas estas verdes, ¿no? Después tenemos a la tropomiosina, que es un esquema así helicoidal que rodea a la actina, y la troponina que tiene pues lo que llamamos el trímero, ¿no? Ya, diferentes tipos de moléculas que van a relacionarse directamente con lo que es el calcio. Entonces, antes hablábamos sobre el calcio, que el calcio se libera pues del retículo sarcoplásmico y esta liberación se da pues por lo que es el estímulo nervioso, ¿no? Mediante lo que es la acetilcolina. Entonces, el calcio se va a unir a uno de estos, ¿no? Y otro de ellos, ¿no? Lo va a liberar, ¿no? Entonces tiene su efecto, digamos, cada una de estas, de estos, del trímero que está formando la troponina. Ahora, lo que es la miosina. Lo que es la miosina, pues es ya una banda gruesa, ¿no? Que está formada, pues, por mucho más miofibrillas, ¿no? Como se puede ver acá en el esquema, ¿no? Entonces, estas miofibrillas son una acumulación de estas fibras que naturalmente están pues solamente de par, ¿no? Unidas en forma helicoidal, en par y terminan en cabezas, ¿no? A su vez, estas trenzas, digamos, que son solamente de par, se unen pues con otras fibras y otras más y forman al final un bloque grueso, ¿no? De un filamento grueso. Como se puede ver, pues acá hay múltiples cabezas, ¿no? De lo que serían pues múltiples moléculas de miosina, ¿no? Ahora, lo más importante de esto es que las cabezas de miosina tienen unas partes especiales, ¿no? Tiene un sitio especial que sirve para lo que es la fijación del ATP, ¿no? También tiene un sitio para lo que es la fijación de actina, ¿no? Como decíamos en antes, la cabeza de la miosina va a unirse a un lugar específico de la actina para hacer la actividad de la contracción, ¿no? Entonces, es importante saber que la cabeza tiene, pues, la cabeza de la miosina tiene lugares en los cuales van a ser específicos para la fijación del ATP, ¿no? Otro que es del ADP, otro que es de un fósforo inactivo y también para lo que es la actina. O sea, tiene 4 lugares específicos, como se pueden diagramar acá, ¿no? En lo que es la cabeza de la miosina. Bien, entonces, eh, acá tenemos ya una imagen un poco más diferenciada de lo que estamos hablando, ¿no? Acá tenemos pues de amarillo a lo que son las fibras que son ligeras o las de actina, ¿no? Que están pues pintadas de amarillo, ¿no? Y las gruesas son las de miosina, con las múltiples cabezas que tiene. Bien, entonces acá tenemos el disco Z, ¿no?
¿no? La línea M es lo que le dicen pues a la división exacta de lo que es la línea media, digamos, del sarcómero, ¿no? Que va a unir, digamos, a las dos partes, ya sea del lado derecho o izquierdo en este caso, de lo que son las bandas gruesas o de miosina. Entonces, ¿qué son los puentes cruzados? Los puentes cruzados son pues uniones temporales que se forman entre los filamentos de miosina y los filamentos de actina, ¿no? Estos van a permitir pues la actividad denominada pues contracción de las fibras musculares y va a provocar pues la contracción muscular, ¿no? ¿Cómo es que sucede esto? Mediante lo que es el arrastramiento de los filamentos de actina sobre los de miosina. Entonces, los de actina son los que se desplazan, los de miosina son los que hacen desplazar a los de actina. Bien, hay un videito también que vamos a presentar, en el cual, digamos, se va a objetivar un poquito mejor todo esto que tal vez es un poquito confuso para algunos. Acá hay un esquema más detallado todavía, ¿no? De cómo es que está compuesto pues el sarcómero, ¿no? Estas son las líneas Z, ¿no? Acá tenemos pintadas ahora en este esquema de color verde a lo que es la actina. Acá se puede objetivar a la tropomiosina que le está dando así como una especie de vuelta de serpentina, ¿no? A lo que es la actina, ¿no? Y la troponina debe estar por ahí encimita, ¿ya? Después tenemos a lo que es la línea M, ¿no? La cual es la parte central del sarcómero y las bandas de las miofibrillas gruesas o de miosina, ¿no? Con sus cabezas, ¿no? Las cabecitas de tipo de fósforo, ¿no? Entonces, estas de acá están, digamos, relacionadas también con una especie de molécula helicoidal, que es como una especie de resorte, ¿no? Que es una proteína que se llama titina. Ya, la titina es la que va a ayudar, digamos, en parte también a que se dé pues la actividad de la contracción de la fibra muscular, ¿ya? Y también existe pues otra molécula que se llama la miomesina y la tropomodulina, etcétera, ¿no? La actinina. Hay varios que para el caso, digamos, sería ya pues más confuso mencionarlas a todas, ¿no? Como la nebulina, etcétera. Entonces, tenemos que tener en claro las fibras delgadas, que son las actinas, las fibras gruesas, que son las de miosina, las líneas Z, ¿no? La titina y lo que es la línea, la línea M, ¿no? Entonces, y la disposición, pues, ¿no? De las cabezas de lo que es la miosina. Entonces, acá es una representación más de lo que es la contracción y relajación, ¿no? Cómo es que las cabezas, o miren acá, las cabezas de las miosinas se tiran hacia la parte externa, ¿no? Hacia los extremos, hacia lo que es la línea Z, ¿no? Se tiran, se recuestan hacia ese lado, después hacen una conexión con la actina, y una vez que hacen contacto con la actina, doblan el brazo, ¿no? Es como hacer, digamos, una flexión de codo, ¿no? Haciendo que se acerquen pues las partes de la actina hacia la parte central, ¿no? Hacia lo que es la línea M. Bien, entonces acá tenemos ya unas imágenes de un video que vamos a mostrar a continuación. Pues vamos a, digamos, una vez más, con un poco más de detalle aún, ver cómo es que se da pues la mecánica de la contracción muscular, ¿no? Entonces, este es un sarcómero, ¿no? Acá tenemos a las fibras musculares, tenemos al sarcómero, que es pues la unidad de contracción del músculo esquelético. Este, viéndolo ya en una forma molecular, podemos objetivar que tiene pues las miofibrillas, ¿no? De actina y de miosina.
Estas ya, digamos, viendo ya un poquito más profundamente, objetivamos acá a lo que es la actina, ¿no? Pintada de rojo y la de verde sería pues las líneas de actina, ¿no? Las de miosina son las de rojo. Entonces, esta sería pues en un periodo de relajación y el estado de abajo sería pues en lo que es la contracción. Ahora, ahora molecularmente viendo, acá podemos objetivar, ¿no? Lo que es la cabeza de la miosina y podemos objetivar acá arriba la parte, la estructura molecular de lo que sería la actina, ¿no? Con la tropomiosina que le da unas envoltura así helicoidal, ¿no? Que está pintada de verde, y la troponina que está formada pues por un trímero que habíamos dicho, ¿no? Que tiene pues la facultad de poder iniciar todo este proceso mediante lo que es la activación con los iones de calcio em, que son, digamos, emanados por el retículo sarcoplásmico. Entonces, este esquema es un esquema muy bonito en el cual podemos ver acá la actina con la tropomiosina y la troponina. Acá están representando en estos puntos de color un poco violeta, ¿no? O lila, no sé, a lo que serían pues los iones de calcio. Entonces los iones de calcio van a tener contacto con lo que es la troponina, ¿ya? Van a tener contacto con la troponina. Una vez que el ion calcio, digamos, tiene contacto con la troponina, va a activar, ¿no? A lo que es la tropomiosina, ¿ya? Va a activar a la tropomiosina. Entonces, ¿va a activar en qué forma? En una forma de movimiento helicoidal. ¿Por qué? Porque acá la cabeza de la miosina tiene un lugar específico para que se una con un lugar específico de la actina. Pero ese lugar específico de la actina está tapado, está ocluido, está cerrado por esta cinta de tropomiosina. Entonces, cuando se activa la troponina con los iones de calcio, esta tropomiosina va a girar y va a liberar el espacio, o sea, se va a despejar, digamos, el espacio para que pueda la cabeza de la miosina tener contacto directo con ella y se pueda producir la actividad de lo que vamos a llamar el golpe de fuerza. Ya vamos a ver de qué momento. ¿Ya? Entonces acá podemos leer, ¿no? Dice, con la estimulación nerviosa y la acetilcolina, los iones de calcio son liberados por el retículo sarcoplásmico. Estos se unen a la troponina, produciendo el desplazamiento de la tropomiosina, dejando libre el sitio activo de la actina, para que la cabeza de miosina se pueda unir. La cabeza de la miosina debe ser activada antes que el mecanismo empiece. ¿Ya? Entonces, esto es como una especie de novela paralela, algo así, en la cual, digamos, estamos viendo que la actina, ¿no? Se está activando, pero a su vez también se tiene que activar la cabeza de la miosina. ¿Y eso cómo se va a dar? Vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, la activación de lo que es la energía que va a necesitar, digamos, la cabeza de la miosina para que haga la actividad de jalar, digamos, a lo que es la banda de la actina, va a necesitar del ATP, ¿no? Entonces, tenemos acá la cabeza de la miosina y tenemos acoplada a ella, pues, una molécula de ATP. Esta molécula de ATP, mediante un efecto de hidrólisis, va a liberar pues un fosfato inorgánico y se va a transformar en un ADP, ¿no? Entonces, cuando se transforma en un ADP, ya va a liberar una cantidad de energía y está preparada, digamos, la cabeza de la miosina para poder unirse a lo que es la actina que está siendo ya, a su vez, digamos, liberada mediante lo que son los iones de calcio.
¿no? Entonces acá dice, la cabeza de la miocina debe ser activada antes de que el mecanismo de la contracción empiece, ¿no? Esto ocurre cuando una molécula de ATP se une a la cabeza de la miocina. Se produce la hidrólisis, dejando un ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada activa la cabeza de miocina. ¿Ya? Entonces, cuando el ATP se transforma en un ADP liberando un fosfato inorgánico, se va a liberar energía y esta energía es la que se va a utilizar para lo que es el efecto de la contracción de la fibra muscular. Bien, entonces este fosfato inorgánico va a quedar todavía unida, digamos, en parte a lo que es, habíamos visto hace un momento, una de las cuatro partes que tiene la cabeza de la miocina para poder, digamos, hacer diferentes funciones, ¿no? Entonces, este fosfato inorgánico va a tener una función de hacer que esta unión entre lo que es la cabeza de miocina y lactina y el sitio específico de lactina se puede hacer más fuerte, ¿no? Puede ser mucho más resistente. Entonces, acá tenemos una secuencia de imágenes en las cuales se va a representar, ¿no? A lo que es el fosfato inorgánico, ¿no? Como esta molécula de color rojo, ¿no? Y a lo que es el ADP, a lo que es la parte amarilla, ¿no? O media blanca. Entonces, acá tenemos que ya la cabeza de la actina se ha activado mediante lo que es la transformación de ATP en ADP, ¿no? Y esa energía va a ser utilizada para lo que es la unión, digamos, temporal entre lo que es el sitio liberado de la actina al rotar, digamos, la tropomiosina y con la ayuda de lo que es el fosfato inorgánico, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se ha unido, se libera, se libera el ADP y se va a dar lo que es el movimiento de la cabeza. Y eso se llama el golpe de fuerza, ¿ya? El golpe de fuerza. Es como cuando uno hace una flexión del codo, jalando algo, levantando algo, una bolsa, yo qué sé, con algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a hacer que los filamentos de actina se muevan pues hacia la parte central, hacia la línea M. Bien. Luego inmediatamente se va a liberar, se van a desconectar y de nuevo la cabeza se va a unir a una nueva molécula de ATP para que dé un nuevo ciclo, ¿no? Todo esto dura pues milisegundos, ¿no? Milisegundos y se necesita pues de la presencia de iones de calcio y de energía del ATP que lo proporciona también pues las mitocondrias. Bien. Entonces acá podemos leer, ¿no? Una vez activada la cabeza de miocina, se une la actina y se libera el fosfato inorgánico provocando el fortalecimiento de la unión. Luego el ADP se libera y la cabeza de miocina se desplaza provocando el golpe de fuerza. Golpe de fuerza es como quien hace un jalón, ¿no? En realidad la cabeza pues de la miocina está jalando a la actina, no desplazando el filamento de la actina hacia la línea media. Entonces, esto se da pues a nivel molecular en toda la fibra muscular y las fibras pues unidas en todo lo que son el complejo ya microscópico que hemos visto de los músculos y macroscópicamente también funciona así. Entonces, todo esto se da mediante lo que es la activación mediante un estímulo nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que termina todo esto? Termina cuando el calcio es bombeado nuevamente pues al retículo endoplásmico, ¿no? O sarcoplasma. ¿Ya? Esto se da mediante unas bombas de calcio que existen también en esta configuración molecular, ¿no? Entonces, a su vez, la tropomiosina vuelve a girar a su posición original y se van a tapar pues los puntos de unión que tenía la actina con la miosina. Bien, y ya se da pues lo que se llamaría la relajación de la fibra muscular. Bien,
Entonces, vamos a ver un videito en el cual, a ver, en el cual, mm, en el cual nos ilustra todo esto. A ver, presten atención. Bien. Entonces, espero que les haya servido esto. Ah, ya, continuando. Entonces, así es que se da el mecanismo de lo que es del movimiento del músculo esquelético. Bien, em, es todo un proceso magnífico, pues, ¿no? Estudiado molecularmente, el cual necesita de
comprenderlo adecuadamente para que, digamos, puedan relacionar su actividad con las patologías, inclusive que se puedan presentar pues más adelante, ya cuando estudien patologías de lo que es el músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de potencial de membrana y potencial de acción. Entonces, habíamos dicho que la célula nerviosa, el nervio motor, estimulaba pues a lo que era el movimiento muscular. Entonces, eso se da mediante lo que es el potencial de membrana y también llamado el potencial de acción, ¿no? Entonces, sabemos que todas las células tienen pues una especie de funcionamiento mediante lo que son actividades eléctricas, ¿no? Más que todo, esto se da pues más evidentemente en lo que es el sistema nervioso y el sistema muscular esquelético, ¿ya? Pero todas las células en nuestro organismo, digamos, tienen una especie de polaridad, ¿no? Entonces, esta diferencia de voltaje, ¿no? Más que todo, como ustedes ya saben, la célula pues en la parte interna no tiene una polaridad negativa, ¿no? Eso debido a la cantidad de concentraciones de ciertos iones en comparación pues con lo que es la parte externa, ¿no? Que es generalmente una carga positiva. Entonces, ese es el potencial de membrana que se llama, ¿no? Esta especie de equilibrio que existe, ¿no? Entonces, cuando en la célula nerviosa se va a producir, pues, digamos, un paso de información, ¿no? Como ya sería, pues, el potencial de acción que le llamamos para estimular a la fibra muscular, se va a invertir esta polaridad, ¿no? Se va a invertir esta polaridad en la célula, en la parte interna va a ser positiva, en la parte externa va a ser negativa, y luego va a volver a ser como antes, ¿no? Positiva por fuera y negativa por dentro, ¿no? Entonces esto se debe pues al paso a través de la membrana, eso ustedes ya lo deben saber, ¿no? De ciertos iones, ¿no? Entonces, los iones que son más conocidos, pues dentro de las células sabemos que tenemos pues una mayor cantidad de potasio y fuera pues de las células sabemos que tenemos una mayor cantidad de sodio, ¿no? Pero de ambos tenemos pues, digamos, em, algunas cantidades que nunca es cero, pues no. Siempre hay digamos, un equilibrio entre la parte externa y la parte interna. Entonces, el potencial de membrana en reposo, le llamamos así, ¿no? Es aquella que mantiene pues esta capacidad, ¿no? De que afuera es positivo y la parte interna, celular, es negativo, ¿no? Pero existe pues una comunicación, el intercambio de iones en forma constante, manteniendo este equilibrio, ¿no? Esto le llaman el potencial de membrana en reposo, ¿ya? En reposo. Entonces, el potencial de membrana también en reposo se mantiene, pues, gracias a lo que es el potencial de difusión del potasio, gracias al potencial de difusión del sodio y a una bomba, ¿no? Que se llama el sodio de potasio ATPasa, que va a influir, pues, en este equilibrio, ¿no? Ahora, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción ya es cuando, digamos, se intercambian, decíamos, este tipo de polaridad, ¿no? Entonces, el potencial de acción ya es una señal que se transmite de neurona a neurona, ¿no? Entonces, se genera cuando cuando entra el sodio y cuando sale el potasio, pues, de la célula, ¿no? El potencial en reposo generalmente en el interior celular es negativo y en el exterior es positivo, así ya lo habíamos visto. Pero cuando existe, pues, un potencial de acción, esto se invierte, ¿no? En el interior es positivo y en el exterior es negativo. Entonces, todo esto dura solamente en milisegundos, ¿bien? Entonces acá tenemos la representación de una neurona, ¿no? Con lo que es el axón, ¿no? Las dendritas, digamos,
la miosina, ¿no? Con sus mitocondrias y lo que es, bueno, las dendritas, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades de despolarización y repolarización, que se llama así, se da mediante lo que son los canales iónicos dependientes de voltaje, ¿no? Y estamos hablando de lo que es un potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a romper el reposo, ¿no? Entonces, el reposo normalmente, ¿no? Es así como decíamos, es más positivo por afuera y negativo por dentro del celular. Entonces, cuando existe un impulso nervioso, se van a abrir, ¿no? Estos canales de sodio y potasio TPase y van a hacer que exista un intercambio de iones, ¿no? Este intercambio de iones va a hacer que dentro de la célula sea pues positivo y por fuera sea negativo. Y así en forma, digamos, consecutiva, ¿no? De despolarización y repolarización, se va a transmitir la información en milisegundos. Entonces, todo eso se representa mediante este esquema, ¿no? Este es un esquema de potencial de acción, ¿ya? Entonces, el potencial de acción está medido, digámoslo, mediante lo que es un voltaje eléctrico que se da, pues, mediante milivoltios, ¿no? Y lo que es el tiempo en milisegundos, ¿no? Tenemos acá lo que es un potencial de membrana, que es lo que es un estado de reposo, como decíamos inicialmente, y tenemos ya después lo que es el potencial de acción, donde se da pues una despolarización y se da una repolarización, ¿no? Entonces, cuando se da la despolarización, el sodio ingresa dentro de la neurona y cuando se da la repolarización, el sodio se retira de la neurona, ¿no? Todo esto va a producir, pues, inclusive un periodo refractario, debido a que los canales de potasio, pues, son un poco más lentos que los que los de sodio, ¿no? Entonces, esto va a producir un pequeño retardo entre lo que es la relajación, ¿no? Por eso que la flexión, lo podría llamar, pues, dentro de lo que es la actividad muscular, es mucho más rápida que la relajación, ¿no? Cuando uno, digamos, tiene un contacto con un cable eléctrico, pues la capacidad de retirar nuestro dedo, nuestra extremidad, es inmediata, ¿no? Pero ya la relajación es mucho más lenta, ¿ya? Entonces, todo esto está relacionado, pues, como decíamos, las neuronas motoras que van, pues, dirigiéndose hacia lo que es las fibras musculares, ¿no? Como se puede representar en este gráfico, ¿ya? Entonces, como decíamos en antes, en relación a este esquema que habíamos visto, ¿no? El potencial de acción llega, pues, hacia lo que es la fibra muscular, ¿no? Y existe, pues, una liberación de acetilcolina, ¿no? Ya, que es el neurotransmisor que va a brindar, pues, la capacidad también de causar una despolarización a nivel del retículo sarcoplásmico para lo que va a ser la liberación de iones de calcio. Bien. Eh, Ahora, ya para terminar, que es un bloqueo neuromuscular, ¿no? Un bloqueo neuromuscular es el efecto en el cual pues se bloquea la comunicación entre lo que es el sistema nervioso motor, digamos, y lo que sería pues la célula, en este caso la fibra muscular esquelética. Entonces, esto se puede hacer pues en una forma médica, digamos, como cuando se pone pues el anestesiólogo induce lo que es la anestesia general para lo que es la intubación se realiza pues mediante estos medicamentos, ¿no? Que son elementos que ya médicos que producen pues, digamos, la parálisis de lo que es todo el sistema respiratorio, ¿no? Entonces provocan lo que es el apnea, ¿no?
hacen que la persona dependa de la máquina, ya no dependa de sus reflejos, ¿no? Entonces tampoco puede realizar pues actividad motora, digamos, voluntaria, ¿no? Entonces eso se da pues cuando se produce un efecto ya anestésico, ¿no? También pues se puede provocar mediante lo que es, lo que ya muy poco se ve pues en la actualidad, gracias a las vacunas, la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis está producida pues por un virus que afecta directamente pues a lo que son las células motoras del sistema nervioso periférico en la médula espinal y corta pues todo lo que es la comunicación del cerebro hacia lo que son los músculos, produciendo una atrofia o distrofia de lo que es la parte comprometida, que generalmente son las extremidades inferiores, ¿no? Y también acá pues en la Amazonía es bastante usado también un bloqueador muscular que se llama el curare. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso, ¿no? Lo extraen pues de una planta, ¿no? Los achaninkas y todas las tribus que viven en la Amazonía, ¿no? Y lo extraen de unas plantas y eso usan mediante lo que son las cerbatanas, que son unas especies de tubos largos en los cuales ponen pues las flechas que están impregnadas de curare y esas cuando penetran dentro de las aves o dentro de los monos, les producen pues una parálisis muscular y el ave o el mono, yo qué sé, la presa sufre pues un apnea y fallece, ¿no? Entonces, estos son derivados, los medicamentos, mejor dicho, son derivados de estos elementos naturales, ¿no? Que como el curare, pues no se entendía cómo era que actuaba y poco a poco pues se fue investigando y se ha llevado, digamos, a la vida médica ya para el tratamiento, más que todo anestésico, ¿no? Entonces los bloqueadores musculares utilizados en lo que es la parte médica, más que todo sirven para lo que es facilitar pues la intubación, para lo que es la ayuda de ventilación mecánica en una anestesia general inhalatoria, ¿no? Eh, y dentro de los más conocidos, pues está la succinilcolina, por ejemplo, ¿no? O los rocuronio, ¿ya? Entonces, a los que les interesa, pues, la parte de anestesiología, pueden tener tal vez un poquito más de reparo en investigar de qué se trata, cómo es que actúan estos medicamentos, ¿no? Pero la función más que todo es bloquear pues la comunicación entre lo que es el sistema nervioso y el sistema muscular, esquelético más que todo. Ahora, ya como punto final tenemos pues al órgano tendinoso de Golgi. Ya el órgano tendinoso de Golgi es un sistema alterno de protección más que todo hacia lo que es el potencial de acción que puede tener pues un músculo mediante lo que es ah, la fibra, o digamos el nervio motor. Entonces, el potencial de acción va a ser pues, digamos, regulado mediante lo que es este órgano tendinoso de Golgi. Este órgano tendinoso de Golgi está circunscrito a lo que es la unión entre lo que es el tendón y el músculo, ¿no? Entonces, entre esas fibras tendinosas y musculares se encuentra lo que le llaman, pues, el órgano tendinoso de Golgi. Este tiene ciertos receptores que mediante una neurona aferente a la médula espinal van a entrar pues, por el área sensitiva posterior, la asta posterior, y van a hacer que, digamos, la fuerza muscular o, digamos, el potencial de acción que va a estimular el músculo sea regulado, ¿ya? Entonces, este, este órgano tendinoso de Golgi hace que, digamos, exista una capacidad
de lo que se llama pues la, a ver, lo que se llama la capacidad de la propiocepción. Ya, la propiocepción. La propiocepción es una actividad inconsciente que tiene nuestro organismo de adecuar lo que es la actividad voluntaria hacia lo que es el control, más que todo con el propósito de protección, ¿no? Vamos al hecho, por ejemplo, de que exista un estímulo nervioso muy potente hacia lo que es un músculo específico. Este músculo específico puede causar daño, una ruptura tendinosa, una lesión de distensión, una lesión de ruptura de las miofibrillas, etcétera, debido pues a un impulso muy excitatorio, que podríamos llamar, ¿no? De la parte motora. Entonces, cuando existe esto, el órgano tendinoso de Golgi le informa pues a la, al nervio motor, ¿no? Para que, digamos, regule la intensidad del potencial de acción. Ya de esa manera, digamos, ya el impulso va disminuyendo de velocidad, de potencia, ¿no? Y de esa manera se protege a lo que es el músculo. Bien, de eso se trata, pues, el órgano tendinoso de Golgi. Bien, entonces eso es todo de la clase conmigo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.